Bueno, amigos, y en esta parte del programa voy a conversar con un gran amigo. Él es Carlos Jiménez, director de Tendencias Digitales, con motivo de su próximo evento, celebrando los 15 años del estudio que siempre hacen sobre el mercado digital, sobre las tendencias que hay en el mercado digital. Y esta vez van a hablar sobre las marcas, cómo se comportan las marcas en esta nueva normalidad. Ya les digo, el 7 de octubre a partir de las 10 de la mañana. Carlos, un placer estar saludando contigo, estar hablando contigo, hermano. Hola Edgar, ¿cómo te va? Bueno, no, un gusto para mí recibir tu llamada como siempre, cuando tenemos la oportunidad de conversar en tu espacio, que siempre recibo comentarios. Muchas personas escuchan tu espacio y luego me saludan, me dicen, te escuché hablando con Edgar Rincón, muy interesante la entrevista, así que de verdad que un gusto nuevamente estar contigo. Acuérdate que la entrevista la hace el entrevistado, no el entrevistador. Mira, Carlos, o sea, honores para ti. Carlos, cuéntame de este estudio, esta vez de las marcas, qué fue lo que estudiaron, cuántas personas, cuánto fue la encuesta, cuánto fue todo el perfil que estuvieron analizando. Sí, bueno, tú sabes que en esta oportunidad el estudio cumple 15 años, pero en esta oportunidad el estudio tiene varias olas o mediciones, que por cierto no es la primera vez que lo hacemos, porque ya hubo años anteriores en donde hacíamos varias mediciones en un año, y en el evento lo que hacíamos era presentar la información agregada pues, de varios estudios. En esta oportunidad, debido a la crisis de la pandemia, decidimos realizar varias mediciones para poder monitorear lo que estaba pasando. Así que hicimos una medición en mayo, una en julio y ahora la que estamos todavía terminando, agosto, septiembre, que conforma la tercera ola y que son las tres olas que vamos a incorporar en esta conferencia. Es el estudio El consumidor digital latinoamericano, que tenemos muchos años haciendo, donde vamos a hablar de lo tradicional, que es, por ejemplo, cómo el latinoamericano y por supuesto el venezolano, que forma parte de esa muestra, utiliza Internet, cuáles son los dispositivos, qué plataformas sociales visita, qué usos están creciendo, qué pasa con el comercio electrónico. Y eso siempre es muy útil verlo, no solamente en términos de Venezuela contra el promedio de la región, sino también con respecto a la medición de este año con respecto a la anterior. Pero en esta oportunidad además tenemos varias olas, entonces también vamos a poder ver la evolución durante la pandemia, desde la primera medición que hicimos en mayo hasta la más reciente que acabamos de terminar. Así que va a ser muy interesante, porque entonces no solamente vamos a tener los indicadores tradicionales del uso de Internet y del consumidor como tal, que también ya venimos midiendo hace tiempo, sino que estamos midiendo también algunos elementos muy propios de la situación actual. De hecho, mi conferencia se llama Las marcas en la nueva normalidad, porque la he enfocado en medir la imagen de las marcas, qué espera el consumidor de las marcas, qué están haciendo las marcas que los consumidores valoran, etcétera, etcétera. Entonces, esto es muy importante para la gente que tiene negocios, son ejecutivos, emprendedores, para entender un poco qué está pasando con el consumidor, cómo está usando los medios digitales, pero también qué espera de las marcas. Así que es muy importante esta información para aplicarla pues, en el negocio. Mira, Carlos, ¿y qué dato puedes darme, sin darme toda la presentación, por supuesto, pero datos impactantes Claro. de este estudio? Bueno, fíjate, en términos de, bueno, lo primero es que obviamente este es un consumidor que está muy afectado por la situación de la pandemia. Un 56% de los consumidores en América Latina declaran que sus ingresos eh, han sufrido un impacto negativo durante esta crisis. De hecho, más de un 70% ha cambiado sus hábitos de compra, ha reducido, por ejemplo, sus compras y otro tipo de comportamientos que tienen que ver con comparar precios, buscar promociones, comprar con menos frecuencia, etcétera. Entonces, de eso analizamos en el estudio, pero también analizamos un poco qué espera la gente de las marcas. Entonces, fíjate qué interesante que si bien los políticos, los líderes, no salen también evaluados en estas mediciones por el manejo que han hecho de la crisis y por la misma situación económica, las marcas sí salen bien evaluadas. Un 66% de los consumidores de la región evalúa positivamente a las empresas, a las empresas, ¿no? A las marcas. Y los factores claves allí tienen que ver con, número uno, la responsabilidad de la marca.
sea, qué tanto la marca se preocupa o es socialmente responsable y está aportando frente a la crisis. Y también el tema que tiene que ver con esa empatía que tiene la marca frente a la situación de un consumidor que te está diciendo que tiene menos ingresos, que está reduciendo sus gastos. Entonces, también concesiones en términos de medios de pago, formas de pago, ofertas, promociones. Entonces, son algunas de las cosas que se valoran en este momento y mantenerse operativo, que eso también es algo que el consumidor ha valorado. La marca que, a pesar de las restricciones que hay o de las dificultades que puede estar enfrentando la empresa para operar, lo está haciendo y está sirviendo a sus consumidores y está prestando servicios. Así que esos son algunos de los elementos que están allí y bueno, que vamos a analizar en el estudio. Yo me atrevería a decir que la conferencia va a hablar entonces de qué están haciendo las marcas, cómo lo perciben los consumidores, qué oportunidades hay, qué cosas podemos hacer para conectar mejor, pero también vamos a hablar mucho de cómo los consumidores están utilizando los medios digitales para interactuar con las marcas, para informarse, para entretenerse, cuáles son las plataformas que ganan, qué usos ganan y cuáles cosas han cambiado con respecto o a raíz de esta crisis del COVID-19. Pero entiendo, Carlos, fíjate que me parece interesante lo que estás comentando, ¿no? Porque de alguna manera le están diciendo a las marcas, mira, toma control o ten conciencia de lo que yo estoy pasando, de lo que yo estoy, digamos, sufriendo en este momento. O sea, bájame los precios, mejórame las condiciones. Eso es lo que quiere decir este estudio. Sí, el consumidor está sensible a los precios. Fíjate que hay un porcentaje importante que más del 50% que declara buscar ofertas y promociones eh, por parte de las marcas. Y también hay un porcentaje importante que aumentó muchísimo con respecto a las mediciones anteriores, que son los consumidores que están comparando precios en distintos establecimientos para buscar las mejores ofertas y promociones. Así que definitivamente sí, estamos frente a un consumidor que está mucho más sensible porque obviamente tiene un ingreso personal o familiar afectado por la situación económica, que es una consecuencia inmediata de lo que ha sido la crisis de salud. Entonces, eso es parte de ese contexto y claro que está influyendo en que la marca esté bien evaluada o no. No es el único factor, porque como te decía, también los consumidores, de hecho, el más importante es qué tan socialmente responsable es la marca. También hay otro importante que es qué tan activa está la marca y está operando en el mercado. Entonces, esos son también factores que están allí. Pero sí, ante esa sensibilidad de precio, producto de su caída de poder de compra, también ese es un elemento a considerar. Carlos, y hablando propiamente del evento, ¿cómo podemos hacer para registrarnos en el evento, para participar en el evento, si ya sabemos que es totalmente gratuito? Sí, el evento es gratis, no dejen de registrarse, la verdad que es una gran oportunidad. No solamente van a ver mi presentación, donde va a estar cargada de estadísticas y de datos sobre el estudio, que entre las 3 olas estamos hablando de casi 30.000 personas en toda la región, sino que también va a haber un panel de empresas en donde algunas compañías van a hablar de su experiencia y de lo que están haciendo y van a hacer en esa nueva normalidad con sus marcas. Así que es una gran oportunidad, es un evento gratuito, se pueden registrar en tendenciasdigitales.com o pueden encontrar el enlace en la cuenta de Instagram de Tendencias Digitales o en mi cuenta personal, Carlos Jiménez Net. Si entran en Instagram, en Carlos Jiménez Net, van a ver el primer enlace, dice registrarse en el evento. Y allí van a entrar, se registran y van a recibir un email con la información para la conexión, porque como les dije, el evento es gratuito, así que no tienen que hacer ningún pago. Simplemente agendarlo el 7 de octubre a las 10 de la mañana, hora de Venezuela, en donde estaremos transmitiendo esta presentación y la intervención de un panel de empresas, que va a haber empresas de Venezuela, pero también de otros países como México, Panamá, etc. Carlos, ¿algún factor común en el estudio de la región, en los países? Mira, sí, bueno, fíjate que esta situación de crisis económica es común en la región. La principal preocupación de los latinoamericanos durante esta crisis es la salud.
con más del 80% de la respuesta, pero el segundo es la crisis económica. Así que esta es una situación común en la región. Obviamente hay unos países donde más les ha pegado más la crisis de salud que a otros, como por ejemplo casos de Ecuador, de Brasil, así como hay países en donde la crisis económica es mucho más compleja, como el caso mismo de Venezuela, porque esto no es una crisis que se origina en la pandemia, sino que ya es una crisis que venía con una data mayor y que obviamente esta situación lo que ha hecho es agravarla junto con otros elementos. Entonces, sí hay diferencias, pero en general los mensajes, hay muchos mensajes comunes, como ese, el mensaje que hablaba del consumidor mucho más sensible a lo que son los precios, en cuanto a la conciencia de lo que puede comprar o no. Un consumidor que está haciendo muchas actividades en el hogar que antes no hacía, como ejercitarse, por ejemplo, un consumidor preocupado por el tema salud, mucho más que antes. Así que sí hay muchos puntos en común, pero también hay particularidades que normalmente cuando yo presento destaco. Cuando presento el dato de América Latina, que es un promedio ponderado de acuerdo al peso de la población, pero hago la referencia, por supuesto, siempre a Venezuela, porque somos una empresa venezolana que está operando en Venezuela, pero también hacemos referencia de aquellos países que se destacan en algunos indicadores, como he hecho la acotación, por ejemplo, Brasil, Ecuador, que han mostrado comportamientos bastante distintos en algunos elementos, entonces siempre hago referencia a eso y eso es un poco lo que vamos a ver ese día, el 7 de octubre a las 10 de la mañana. Bueno, y ahí está la invitación hecha por Carlos Jiménez, director de Tendencias Digitales, para el próximo 7. Ya saben, o por Instagram, Tendencias Digitales, la página web tendenciasdigitales.com, la página Carlos Jiménez Net, allí también pueden conseguir la información. Regístrense y nos vemos todos el día 7 a las 10 de la mañana para saber qué opinan las marcas o qué piensan las marcas en esta pandemia. Gracias, Carlos, fue un placer.